me alegro mucho de que sigan saludándose y abrazándose, porque tenemos que cada día ir profundizando en el sentido de que somos una familia. Somos una familia que nos amamos con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Somos una familia que tiene un mismo Padre, somos una familia por la cual todos les corre la misma sangre por las venas, la sangre de Cristo, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Y hoy día vamos a compartir un tema ad hoc a lo que el compromiso que han hecho nuestros hermanos. ¿Por qué nos bautizamos? Creo que muchos de los que están aquí ya se han bautizado. A ver, levanten la mano los que ya se bautizaron. Hartos. Muy bien. Es importante recordar el compromiso que nosotros hacemos. Si nosotros vemos, vamos a analizar un pasaje en el libro de los Hechos, donde es la primera vez que se bautiza gente después que Jesucristo resucitó. Es muy importante hacer ese énfasis, porque cuando Jesucristo resucita, empodera a la iglesia, y la iglesia continúa con el bautismo que había comenzado con Juan, pero ahora ya tomando un significado más profundo, más importante, y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 41. Si no tiene Biblia, prenda su celular, ahí debe una Biblia. Si no tiene Biblia ahí en el celular, métese en Google, googlee una Biblia también ahí. Hoy en día todos tienen al alcance una Biblia. Entonces, Hechos, capítulo 2, versículo 36 hasta el 41. ¿Lo encontraron? Amén. Entonces vamos a leer. La palabra del Señor dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaban insistentemente: sálganse de esta generación perversa. 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos tu misericordia, Señor. Tu palabra, Señor, tiene que ser discernida espiritualmente. Tu conocimiento, Señor amado, llega hasta nuestra mente, hasta nuestro raciocinio, y tu Espíritu Santo, Señor amado, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos convence de nuestros errores y nos muestra lo bueno y lo malo. Y además, Señor, tu Espíritu Santo hace el milagro de darnos las fuerzas para hacer lo que a ti te agrada. Señor, en este momento queremos que tu palabra inunde nuestra vida, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos mueva, nos transforme, que tu palabra nos santifique. Señor, que tu palabra se revele a nosotros. Sin ti, Señor amado, el milagro de la revelación, el milagro de comprender lo que tú quieres decir a través de tu palabra es imposible. Por eso, Señor, toca nuestras vidas, habla nuestras vidas, Señor, y úsame, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nos bautizamos? Nosotros podríamos decir que el bautismo es por obediencia, porque el pastor Guillermo mencionó la gran comisión. A ver, ¿qué dice la gran comisión?
Ya, bien, exacto, eso. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, la condición para ser discípulos, o el requisito, o lo que tenían que hacer con los discípulos, eran dos cosas. ¿Cuál es la primera? La primera era, no, sí, yo voy, quiero ser discípulo, toma una persona. Lo primero dice ahí, bautícenlo, y después dice, enséñenle los mandatos, es decir, lo que Dios ordenó. Entonces podemos decir que si yo quiero ser discípulo de Jesús, lo primero tengo que obedecer su mandato. Su primer mandato es bautizarme. Entonces podría decir que yo me puedo bautizar por obediencia, ¿sí? Pero también vemos que cuando comenzó esto con Juan el Bautista, podemos ver otra característica que es muy importante, que yo creo que es la característica fundamental de por qué nos bautizamos. Capítulo 3 de Mateo. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien se había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, prepara el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Entonces vemos que Juan el Bautista coloca una característica muy fundamental en el bautismo, que es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber bautismo. El arrepentimiento tiene que acompañar al bautismo. Entonces, como queremos tener claro por qué nos bautizamos, vamos a ir al primer bautismo que ya acabamos de leer, que está en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Estaba Pentecostés, estaban hablando en lengua, la gente le empezó a decir, esto está borracho, y se para un discípulo. ¿Qué discípulo se para a hablar? Pedro. Y Pedro les dice que no era así, que no estaba borracho. Pedro les habla y les cuenta que estaba sucediendo delante de sus ojos lo que profetizó el profeta Joel. Entonces, ¿qué es lo que estaba profetizando el profeta Joel? Que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda criatura. Y el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, sí estaba, pero Dios permitía que el Espíritu Santo posara sobre ciertas personas en ciertos momentos para que cumplieran su llamado o cumplieran una tarea específica. Pero había una promesa, y la promesa era que para todos iba a llegar el Espíritu Santo, para todos los que creyeran en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Les va a decir, miren, fíjense, estos están hablando en lengua, están llenos del Espíritu Santo, y esto que está pasando es confirmación de que Cristo Jesús era el Mesías prometido, era el Señor. Entonces, si ustedes, por favor, no lo vean ahora, pero si ustedes se pasean por el capítulo 2, del versículo 14, comienza el discurso de Pedro, va a poder darse cuenta de que va paulatinamente, relata los hechos, habla sobre la profecía de Joel, y después habla de David, y habla de cómo David estaba muerto, pero que Jesús había resucitado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirle? ¿Qué es lo que quiere decirle a la gente? Quiere decirle, Jesús resucitó. Ustedes no se dieron cuenta. Miren, fíjense el versículo 20, capítulo 2, versículo 22, dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret
Fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien saben, la gente que estaba ahí vio los milagros. La gente que estaba ahí supo de Jesús. Jesús reunió multitudes. Cuando alimentó una vez a cuánto? A más de 5.000. Otra vez alimentó a más de... ¡Wow! ¿Cuántos entonces hombres, mujeres deben haber alimentado? Quizás más de 20.000 en total. Quizás aparecen otras alimentaciones que no aparecieron en la Biblia. No sabemos, pero Jesús estuvo proclamando a una multitud, muchas, miles y miles de personas. Pero, a pesar de que esos son milagros, la gente no estaba convencida. No estaba muy convencida. Y a veces nos pasa a nosotros. A mí me ha pasado, yo siempre he contado que cuántos años estuve yendo a la iglesia sin convertirme. Bien, gracias por prestarme atención cuando digo las cosas. 10 años estuve metido dentro de la iglesia, iba a la iglesia, pero no estaba convencido. ¿Veía milagros? Sí, yo vi milagros. Frente a mis ojos pasaron milagros. Vi cómo Dios sanó a mi hermana. Vi cómo Dios transformó la vida de mi papá. Y fue extraordinario el milagro, pero yo no estaba convencido. Y la gente que vio los milagros de Jesús no estaba convencida. ¿Y qué es lo que trata de explicar en un comienzo? Pedro trata de decir estos milagros que pasaron. Era porque Jesucristo es el Señor y ahora está siendo confirmado con la profecía de Joel. ¿Por qué? ¿Qué le pasó en ese momento? Había Jesús resucitado. Estaban, oye, supiste que Jesús resucitó hoy, ¿no? Sí, pero yo no vi nada hoy. ¿Y la tumba dónde está? No, si el cadáver se lo robaron. Está la murmuración. Entonces, ¿será cierto? No, que estos cristianos son... No, todavía no se llaman cristianos. Los del camino. Los del camino son... No, todavía no llaman los del camino. Ya esta secta nueva. Pero le decían y murmuraban, y viene la profecía de Joel, viene Pentecostés, viene el derramamiento del Espíritu Santo, y ya la Biblia se cumple y no pueden decir nada. Y hay una confirmación de que verdaderamente Jesús era el Mesías, era el Señor, era el Hijo de Dios. Y eso es extraordinario. Porque eso es lo que necesitamos para bautizarnos. Tener claro que Jesús es el Señor de la creación y por supuesto de nuestra vida. Fíjense el versículo 36. Hechos 2:36. Pedro dice, estoy leyendo versión NBI. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús es el Señor. Yo asistí 10 años a la iglesia, pero 10 años donde decía, yo me mando. Jesús es bonito, es precioso, es hermoso, pero yo mando mi vida. Jesús será el Señor de la iglesia, pero no el Señor de mi vida. Pero no lo decía esa palabra. Cuando preguntaban, ¿te vas a bautizar? No, todavía no, el próximo año, más adelante. Pero cuando nosotros no queremos rendir nuestra vida, ¿por qué? Porque no queremos rendir nuestra vida a Jesús. No queremos declarar que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque queremos seguir gobernando nuestra vida. Pensamos que tomamos mejores decisiones que Dios. ¿Usted cree que toma mejores decisiones que Dios? No. Haga una prueba. En la próxima decisión que tenga que tomar, ore y medite la palabra de Dios y piense cuál sería la decisión que tomaría Dios. Y después piense cuál sería la decisión que tomaría yo. Y ahí me dice si es que piensa que las decisiones del Señor son las mejores.
Porque una cosa es que nosotros digamos que son las mejores decisiones, pero el momento de la decisión nos cuesta, se nos hace difícil. Bienvenidos, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús es el Señor. Cuando nosotros nos bautizamos tenemos que tener claro que Jesús es el Señor de nuestras vidas. El Señor, porque si no creemos que Jesús es el Señor, no va a poder continuar lo que viene por delante. Si no creemos que Jesús es el Señor, no vamos a poder convencernos que sus enseñanzas son las correctas. Si no creemos que Jesús es el Señor, no vamos a poder caminar la senda que Él nos trazó. Si no creemos que Jesús es el Señor, no nos vamos a arrepentir de nuestra vana manera de vivir. Es importante que el primer punto como para bautizarnos es que Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué nos bautizamos? Porque creemos que Jesús es el Señor. Porque creemos que Jesús es el dueño de nuestra vida. Y como es el dueño y como la Biblia dice que tengo que bautizarme, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor de ustedes. Amén. Amén. Con una sonrisa en el rostro, lo confirma. Y lo segundo, versículo 37, cuando nosotros damos cuenta que Jesús es el Señor y que Él merece toda nuestra atención, fíjese lo que pasa en el versículo 37. Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Lo segundo, viene una convicción de pecado. Convicción de pecado. Se dieron cuenta de lo malo que habían hecho. Yo me acuerdo cuando mi papá me decía cosas, yo pensaba en mi mente: pero papá, pégate una piedra en el pecho, yo soy, pero lejos el mejor hijo del barrio. Yo encontraba que era extraordinario como hijo. Pero cuando vino el Señor a mi vida y me sacó la venda de mis ojos, ahí uno puede ver verdaderamente el pecado que está en nosotros. Ahí uno se convence, se da cuenta que los parámetros de Dios, nuestros parámetros, comparados con los parámetros de Dios, nuestros parámetros son basura. Y ahí viene el Espíritu Santo a convencernos de nuestros pecados. A veces es bueno que nosotros leamos distintas versiones de la Biblia, porque leí en la versión NBI, ¿ya? Y a mí, tengo que decirle, me gusta mucho la Reina Valera. Y me gusta porque a veces tiene palabras difíciles. Y cuando hay una palabra difícil, yo tengo que ir al diccionario. Y cuando voy al diccionario, como que entiendo mejor la palabra y el pasaje. Me gustaría leerle el mismo versículo que le acabo de leer, pero, ¿dónde lo anoté? Se perdió. Acá está. Es la versión Reina Valera. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ahora, si uno le dice a alguien compungido, ¿qué es compungido? Es una palabra que no se ocupa mucho, pero voy al diccionario y el diccionario me dice entristecerse o dolerse de alguna culpa propia. Entonces, cuando yo voy a la versión Reina Valera, tengo que ir al diccionario porque el idioma es un poco más difícil, pero me ayuda a ver una riqueza. Cuando hay convicción de pecado, hay un dolor interno, hay un dolor, una maldad. Nos damos cuenta que hay una maldad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos hecho algo malo y nos duele haberlo hecho. ¿Usted alguna vez le ha dolido hacer algo? ¿Alguna vez su corazón le ha dolido porque hizo algo malo y está arrepentido? También está una versión que hace poco que estoy leyendo, que me gusta mucho, es una versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien la ha usado? De repente hay unas traducciones muy buenas, mírenlo cómo lo dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos.
Es decir, que cuando Pedro les dijo Jesús es el Señor y ellos comprendieron que era verdad, su corazón se les traspasó, se les dolió en el corazón. ¿Por qué? Porque habían hecho algo malo, porque habían hecho algo que no era terrible. ¿Qué habían hecho? Habían matado al dador de la vida, a Jesús, al Mesías que habían esperado durante miles de años, que estaban esperando desde que fue profetizado, cuando Dios le dice que, se me olvidó, Génesis capítulo 3, versículo 15, ya vamos por la Biblia porque se me olvida, ¿no? ¿Qué dice Génesis 3:15? Pondrán enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Desde ese momento fue profetizado la venida de Cristo para colocar un alto, para colocar una transformación a este mundo, para que nosotros pudiéramos tener una comunión con el Padre como Él siempre quiso tenerla. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal, nos sentimos arrepentidos, hay convicción de pecado, nos duele el corazón. Me acuerdo cuando tenía como 16 años, y estaba en cuarto medio, y como era cuarto medio había una fiesta, y era la fiesta de la banda, y era una fiesta grande con banda, había una banda invitada, entonces yo quería ir a esa fiesta, pero había un requisito para ir a la fiesta de la banda, había que ser de la banda. Entonces a mí no me gustaba la banda porque estar parado ahí tanto tiempo, no, eso no es para mí, no, el orden no era para mí. Pero como había la fiesta, el último año, como era alto, no era muy buen mozo porque el profe los miraba y decía, ya, no, tú muy feo, tú muy chico, tú muy feo, tú muy chico. Así era el profesor, no voy a decir el nombre del profesor, todavía me acuerdo de él. Pero me dijo, ya, tú eres alto, ya, entra a la banda. Y quedé en el pelotón. Quedé en el pelotón y pude ir a la fiesta. Y estaba contento porque iba a ir a la fiesta, no era convertido, entonces mi sueño era la fiesta, me preparé, todo lo que se pasa en una fiesta, sabía con quién me iba a encontrar, estuve haciendo trabajos previos para ver con quién me iba a encontrar. Pero pasó algo. Días antes de la fiesta, falleció mi mamá. Entonces yo dije, chuta, pero es que la fiesta, mi mamá acaba de fallecer. La fiesta, mi mamá. Y pensaba, y decía, no puedo ir a la fiesta porque mi mamá falleció y por respeto a mi mamá, tengo que guardar el luto y tengo que demostrar con mis actos de que yo la recuerdo y que la amaba. Pero por otro lado, sentía en mi corazón que la fiesta era una oportunidad única y que ya me había puesto de acuerdo con quién me iba a juntar en la fiesta y había hecho un trabajo previo. Entonces estaba la decisión, sí, no, sí, no, sí, no. Y hablé con mi papá. Y cuando uno habla para pedir consejo, pues hablé con mi papá. ¿Sabes qué, papá? Que quiero ir a la fiesta por este motivo. Dijo, Andrés, tu mamá falleció recién. Por respeto, pero papá, ¿sabes qué? Para sacarme esta cuestión de la cabeza, para despejar mi mente, típico, justificar el pecado. Y di, pero una tremenda justificación, y mi papá pacientemente me escuchó. Y de repente mi papá me dice, ya Andrés, toma la decisión. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir. Y nunca se me van a olvidar las palabras que me dijo. Bien, anda, bajo tu responsabilidad, pero te vas a arrepentir. Me gustaría decirle que en la fiesta lo pasé mal. No fue así. Lo pasé muy bien. Al otro día me fui a la casa de un amigo en la mañana y desperté como a las 9 de la mañana del siguiente día. Y cuando abro mis ojos, me sentí podrido y pecador. Y me sentí arrepentido. Pero ya lo había hecho.
Y sentí un dolor tan grande en mi corazón que había sido sin respeto con mi mamá, que no había sido capaz de aguantarme por una semana. No había sido capaz de demostrarle mi amor, mi afecto, diciendo que yo la amaba tanto. Y me sentí con esa convicción de pecado. El problema es que no sabía arrepentirme. No sabía pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿sabes lo que hacía? Ir al cementerio, casi todos los días al cementerio. No faltaba una semana que no iba al cementerio. ¿Por qué? Porque había un dolor en mi corazón, porque sabía que lo que había hecho estaba malo. Y todos nosotros hemos hecho cosas que sabemos que están malas. Y la gente que se ha bautizado reconoce que llevaba una vida que no era agradable a Dios, haciendo cosas que estaban malas. Porque el segundo paso es la convicción de pecado. Pero si hay solamente esa convicción de pecado, solamente ese dolor en mi corazón y no hay un siguiente paso, todo queda ahí. Mi dolor duró años. Años duró mi dolor. ¿Por qué? Porque era solo dolor. Me recordaba y me acordaba de mi mamá constantemente y cómo yo la había traicionado y la había fallado. Dolor. Cuando fallamos hay dolor. Y la gente de este pasaje se dieron cuenta que todo lo que le enseñó Jesús era verdad. Como yo recordé que las palabras de mi papá eran verdad, te vas a arrepentir. Recordaron las enseñanzas de Jesús, eran verdad, eran ciertas. Él era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y nosotros lo matamos. Nosotros lo matamos. Muchas veces matamos a Jesús, no físicamente, pero matamos su voz. Cuando Él nos habla y cuando nos llama al arrepentimiento, cuando nos dice que lo busquemos y le hacemos que guarde silencio. Cállate, Jesús, cállate porque no quiero escucharte. No quiero que seas mi Señor, no quiero que seas mi Dios, no quiero que estés conmigo. Y mucha gente calla la voz de Jesús. Jesús lo único que quiere es ser nuestro Señor para darnos vida y para arrancar de nuestro corazón ese dolor y poder abrazarnos como sus hijos. Siguiente paso, versículo 38. ¿Qué es lo que le dice Pedro a esta gente que estaba con su corazón adolorido, con su corazón atravesado, compungido, con dolor porque reconocían que había hecho algo malo? ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 38? Arrepentidos, arrepiéntanse. Arrepentíos. Arrepentíos. Ustedes dirán, ya, yo me tengo que arrepentir, pedir perdón, pero ¿qué puedo hacer con la gente que ya no está? ¿Qué podía hacer yo con mi mamá que ya no estaba? ¿Cómo le iba a pedir perdón a ella? Nosotros no le pedimos tanto perdón a las personas cuando ya se fueron, sino le pedimos perdón a Dios. A las que están presentes, que le hemos fallado, sí. Le pedimos perdón a Dios, pedimos la fuerza del Señor y después nos acercamos humildemente y le pedimos perdón a la persona, restituimos. Pero si ya se fue, le pedimos perdón a Dios. Nos arrepentimos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, es darnos cuenta que la dirección que llevan nuestros pensamientos está equivocada. Mi vida quiere apuntar hacia allá, yo quiero todo lo que está allá, lo que está en ese lugar, yo lo quiero para mi vida y pienso, planeo y trato de hacer mi vida. Viene Cristo y Cristo me dice, ese no es el norte de tu vida, ese es el norte. Y empiezo a pensar y decir, sí, Señor, eso es lo que necesito para mi vida, el seguirte, el obedecerte, el amarte. Una parte del arrepentimiento.
Pero a veces uno dice, ese es el norte, hacia allá tengo que ir. Sí, Señor, hacia allá tengo que ir. Sí, Señor, yo sé que es tu voluntad hacia allá. Hay un problema, ¿cuál es? Estoy caminando para el otro lado. ¿No le ha pasado que a veces sabe lo que tiene que hacer? Sabe lo que tiene que hacer, pero hace lo contrario. A mí me ha pasado. Chuta, soy el único. Pastor, después ore por mí porque soy el único pecador acá en la iglesia. Y me pasa seguido. Entonces, no tan solo es saber lo que tenemos que hacer, sino rendirnos al poder del Espíritu Santo de Dios para lo que tenemos que hacer, marchar en esa dirección, caminar. De repente retrocedemos un poco, pero no volvemos hasta atrás y después seguimos avanzando. ¿Y cómo se logra eso? El arrepentimiento es un toque del poder de Dios de nuestras vidas. Saca la venda de nuestros ojos y nos da la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo coloca en nosotros tanto el querer como el hacer. Que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio, nos convence, es el Espíritu Santo de Dios que toca nuestras vidas. Y fíjense las palabras que dice Pedro, que son preciosas: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Dios, cuando le decimos: Señor, toma mi vida, sálvame, te la entrego, es tuya, tómala, Señor. Y Él nos salva. En ese preciso instante viene sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios a hacer morada en nosotros. Si no es por el Espíritu Santo no podemos. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo para nosotros es arrepentimiento para salvación. Muchas veces Jesús toca la vida de las personas, pero no siempre hay cambios. Porque uno tiene que tomar la decisión: ¿me arrepiento o no me arrepiento? Uno tiene que tomar la decisión: ¿me entrego a Cristo o no me entrego? Y uno está en esa lucha diaria. Cuando yo me rindo al obrar de Dios, cuando yo me rindo a lo que Dios quiere para mi vida, cuando yo me rindo, cuando nos rendimos al Señor, Cristo empieza a transformar, empieza a sacar lo vil de nosotros, empieza a santificar. Pero es diario, cada día. Arrepentimiento. Es muy rico tener encuentros con Jesús. Pero ¿qué provoca ese encuentro con Jesús? Yo durante los 10 años que no entregué mi vida a Jesús, muchas veces fui a la iglesia y algunas veces lloré. Y lloraba porque lo que estaba predicando el pastor me llegaba a mi corazón y me sentía a veces muy malo y lloraba y salía de la iglesia y se me olvidaba. Había tenido un encuentro especial con Dios, pero no produjo nada en mí. Dios había tratado de colocar una semilla en mi corazón. Yo creo que Dios puso muchas semillas en mi corazón durante esos años, pero algunas semillas vino el diablo y se las robó. Las sacó. Fíjense, mire cómo la gente reacciona. Vamos a ir al libro de Juan. Disculpen, me voy a tomar un tiempo. Me encanta esto, las distintas reacciones que la gente tiene. Y me encanta el libro de Juan porque es muy gráfico con respecto a las reacciones de algunas personas que tuvieron encuentro con Jesús. En el capítulo 5 de Juan, Jesús sana a un inválido. Y a mí me llama la atención porque Jesús, de repente nosotros colocamos muchos requisitos para el poder de Dios, para que obre el poder de Dios y decimos, no, para que Dios te sane tú tienes que creer, tú tienes que tener fe, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Sí, todo eso sale en la Biblia.
que hay que creer, hay que tener fe, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que orar en el nombre de Jesús. Eso sale en la Biblia, es verdad. Pero ¿Dios está atado a eso? ¿O Él puede hacer lo que Él quiera? Fíjense cómo sana Jesús en el capítulo 5 de Juan, versículo 6 al final. Dice, ¿quieres quedar sano? Le preguntó a la persona si quería quedar sana. Versículo 7 dice, Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Es decir, esta persona le dijo a Jesús, yo no puedo ni te conozco, yo no sabía ni quién era Jesús, no sabía que Jesús hacía milagros, no tenía fe en Jesús. Y a pesar que no conocía a Jesús, y por lo lógico no tenía fe en Él, Jesús lo sanó. Dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Pero aquí empiezan los problemas. Así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te ha permitido cargar tu camilla. Él que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Qué es lo que está queriendo decir? No es culpa mía. Un tipo me sanó y el que me sanó me dijo cargar la camilla, él es el culpable. ¿Quién es? No sé quién será, pero él es el culpable. No me culpen a mí. Fíjense en el versículo 14. Él acusó a Jesús y no sabía ni quién era. No sabía quién era. Jesús se había escabullido entre medio y no sabía quién era. Pero después en el versículo 14 dice, después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Versículo 15. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Fue a acusarlo a Jesús. Fue a acusar a Jesús que él era el culpable porque andaba cargando su camilla. No fue leal con Jesús. Inclusive Jesús le dice, ten cuidado que te puede volver algo peor. ¿Por qué? Porque no todas las personas reaccionan igual a un encuentro con Jesús. Veamos otro encuentro con Jesús, capítulo 9. Famoso. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a ver algunos versículos. Versículo 17. Jesús sanó al ciego de nacimiento. Todos saben cómo lo sanó. Vamos a saltarnos al versículo 17. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que este es profeta, contestó. Después, versículo 24, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. ¿Cómo contesta el ex ciego? Si es pecador no lo sé, respondió él. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Si ustedes leen el pasaje, me encanta el pasaje porque fue valiente, defendió a Jesús, inclusive lo increpa y le dice, me preguntan tantas cuestiones, ¿ustedes se quieren hacer discípulos de Jesús? Y ahí saltan y se enojan los fariseos. Disculpa. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, al terminar el versículo 35, nuevamente se encuentra con Jesús. El otro hombre también se había encontrado con Jesús. Después que se acuerdan que había sido sanado del paralítico, después se volvió a encontrar con Jesús. Él también se volvió a encontrar con Jesús. Miren la diferencia. Versículo 35. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él pregunta, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Él es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado le adoró.
No es cuántas personas han tenido un encuentro con Jesús. Cientos, miles de personas han tenido encuentro con Jesús. Es el asunto, ¿qué ha pasado con ese encuentro? Si nos ha permitido postrarnos delante de Él y adorar a Jesús como nuestro Señor. Cuando hay arrepentimiento, nos damos cuenta que nosotros somos viles pecadores y que Jesús lo único que quiere hacer es salvar nuestra vida y es darnos una nueva vida. Ese es el último punto del que se bautiza. ¿Por qué es el último punto? Porque el que está arrepentido y la presencia de Dios está en su vida, Dios lo va a tomar para una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Las viejas cosas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que está en nuestro corazón, nos posibilita obedecer a Dios, seguirlo, amarlo, nos posibilita perdonar, nos da la posibilidad de poder enfrentarnos con nuestro prójimo y a pesar que sea nuestro enemigo, amarlo. Es el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a una nueva vida. Versículo 39 al 41 del Hechos, capítulo 2. Hechos 2, 39 al 41. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con mucha otra razón le exhortaba intensamente: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Nueva vida. ¿Por qué se bautizaron? Para dar testimonio público que ahora eran discípulos de Jesús. Y se sumaron a la iglesia para ser enseñados en la doctrina de los apóstoles. Ustedes lo ven más adelante, van a ver que fueron enseñados en la doctrina de los apóstoles, pero fueron parte de la iglesia. Hermanos, ustedes hoy día oficialmente son parte de la iglesia. Van a poder votar. Van a poder ser elegidos. Los sumamos a la iglesia, pero no para llevar la vida que quizás antes llevaban. Es para una nueva vida. Y Dios tiene cosas extraordinarias que todavía no les dice, pero ustedes las van a descubrir en esta nueva vida que el Señor le está regalando. Entonces el Señor nos llama para esa nueva vida. Pablo nos dice que el bautizarse es como entrar en el agua y morir con Cristo. Y el mismo poder que Cristo resucitó a Cristo es el mismo poder que está en nosotros para vivir una nueva vida. Nadie diga que no puede. Todos podemos decir que no podemos vivir una nueva vida. Sí, solos no podemos. En nuestras fuerzas no podemos. Pero en el poder del Señor, en el poder de su Santo Espíritu, todo lo podemos. ¿Por qué nos bautizamos? Porque queremos ser discípulos de Jesús y estamos arrepentidos de nuestra antigua forma de vivir y queremos vivir para Él, la nueva vida que nos ha regalado. Los que ya se bautizaron, ¿se acuerdan de ese día hermoso, precioso? ¿Cómo está su nueva vida? ¿Cómo va la nueva vida que comprometieron con Jesús ese día del bautismo? ¿Sigue bien luchando en esa nueva vida? ¿Sigue disfrutando de esa nueva vida? ¿O esa nueva vida ha tenido algunos problemas? Si ha tenido algunos problemas, no se preocupe. Haga un nuevo pacto con el Señor. Y el Señor va a renovar su vida. Le va a dar la oportunidad de retomar la senda de esa nueva vida. Si usted se siente débil, pida fuerzas. Si usted no sabe qué hacer, pida sabiduría. Si usted se siente seco, pide la llenura del Espíritu Santo.
Pero siempre arrepintámonos. Arrepintámonos, porque cuando erramos el camino es porque no estamos siguiendo la nueva vida que Dios nos dio, sino la vida que nosotros queremos. Y si usted no se ha bautizado todavía, lo invitamos a hacer el pacto con Cristo. Cristo está deseoso de cada día sumar más discípulos a su reino. Amén. Lo invito a orar.